Cada año, miles de turistas visitan los parques nacionales canadienses para disfrutar de la impresionante belleza de la naturaleza. Pero, ¿y si entre las pintorescas laderas de las montañas, los densos bosques y los tranquilos lagos se esconde algo inexplicable, capaz de cambiar en segundos la vida incluso de los viajeros más experimentados? Hoy te contaremos 3 historias misteriosas que tuvieron lugar en el Parque Nacional Banff. Desapariciones que desafían la lógica, hallazgos extraños y preguntas que nadie ha podido responder durante muchos años. ¿Por qué desaparecen personas de repente en medio de la nada? ¿Cómo llegan turistas a acantilados inaccesibles sin equipo? ¿Qué ocurre realmente en estos lugares? Prepárense, les esperan misterios que aún no han sido desvelados. A finales de agosto de 2023, en la zona de la montaña Cascade, en las afueras de la ciudad de Banff, provincia de Alberta, Canadá, se produjo un incidente que demostró que incluso un turista experimentado y de edad avanzada puede enfrentarse a peligros imprevistos en una zona montañosa. Un hombre de 64 años de Calgary, que se había ido de excursión en solitario, no regresó a la hora prevista, aunque, según sus conocidos, solía planificar siempre sus viajes con precisión e informar a sus familiares de la hora aproximada de regreso. Cuando no apareció al atardecer de ese mismo día, sus familiares y amigos comenzaron a preocuparse. A la mañana siguiente, corrieron rumores de que su coche había sido visto aparcado en la pista de aterrizaje de Banff, un pequeño aeródromo utilizado a menudo por pilotos locales. El coche fue encontrado allí, cuidadosamente cerrado, con un permiso de aparcamiento de pago en el parabrisas. La policía de Banff respondió inmediatamente a la señal y, junto con los guardabosques, comenzó la búsqueda. Se sabe que la montaña Cascade, que se eleva sobre el valle, es una ruta bastante popular, pero también difícil, que requiere cierta preparación física y habilidades de orientación. Agosto en Alberta suele ser una época de clima cálido, pero las montañas esconden cambios climáticos impredecibles: viento, enfriamientos bruscos por la noche y senderos escarpados en los que es fácil resbalar. Cuando la policía y los equipos de rescate llegaron al lugar desde donde suelen partir los excursionistas hacia Cascade, no encontraron rastros de una hoguera reciente ni de que alguien hubiera pasado la noche allí. Esta zona es frecuentada por turistas, pero ninguno de los interrogados recordaba a un hombre que se ajustara a la descripción. Teniendo en cuenta que el desaparecido solía ir solo a la montaña, se decidió iniciar inmediatamente una búsqueda aérea. Al día siguiente, un helicóptero cedido por el parque de Banff sobrevoló las laderas de Cascade. Casi de inmediato, los pilotos divisaron algo que parecía una figura humana en la ladera este. Las coordenadas se transmitieron a tierra y el equipo de rescate terrestre, equipado con material de descenso, llegó al lugar. Allí encontraron el cuerpo del hombre desaparecido, de 64 años. El cuerpo se encontraba en una zona rocosa y escarpada que, al parecer, no formaba parte de la ruta habitual. Los rescatistas constataron con pesar que muy probablemente el hombre había caído o sufrido alguna lesión y no había podido pedir ayuda. Según los policías que realizaron el examen preliminar, la muerte no parece sospechosa desde el punto de vista criminal. No había signos de lucha ni lesiones externas, salvo las propias de una caída. Sin embargo, no se pudo determinar la causa exacta en el lugar. Cuando el cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres, el examen forense no reveló signos evidentes de infarto o traumatismo craneal grave, ni hay datos que indiquen que se congelara. Quizás el corazón no soportó el esfuerzo, pudo haber sufrido un desprendimiento o una grave deshidratación. Los agentes declararon oficialmente a los periodistas que el caso no es sospechoso, pero los detalles exactos siguen sin esclarecerse.
Entre quienes se interesan por el fenómeno de las desapariciones inexplicables, casos como este despiertan un gran interés. A pesar de que el fallecido no desapareció sin dejar rastro, el cuerpo fue encontrado con bastante rapidez. Sigue sin estar claro por qué se encontraba precisamente en esa zona, donde no suele haber gente. Los conocidos del fallecido que fueron interrogados afirmaron que era una persona cautelosa y experimentada. En su juventud había practicado senderismo en las montañas rocosas y conocía perfectamente los riesgos. Algunos señalan que a primera hora de la mañana podría haberse producido una fuerte ráfaga de viento o un deslizamiento debido a las rocas húmedas. Pero eso no explica cómo se desvió de la ruta oficial hacia una zona bastante inaccesible. Su coche, que quedó en la pista de aterrizaje de Banff, suscitó preguntas entre personas desconocidas con la situación. ¿Por qué no en el aparcamiento turístico junto al sendero y en el aeródromo? Pero los lugareños experimentados explican que a menudo se dejan allí los coches y se toman senderos cortos no oficiales hacia Cascade para evitar las rutas principales y las multitudes. Quizás el fallecido deseaba más intimidad, elegir un nuevo camino. Los rescatistas que participan en la búsqueda describen la montaña Cascade como engañosa. Parte de la ruta, popular entre los turistas, es relativamente segura, con senderos señalizados, pero desviarse a la derecha o a la izquierda puede llevar a zonas de desprendimientos empinados y acantilados rocosos. No se puede descartar que el hombre se topara con un ventisquero o hielo en la sombra de las rocas, resbalara y se cayera, o bien pudo sentir un malestar repentino. Las tragedias de este tipo no son infrecuentes en la zona de Banff, aunque en la mayoría de los casos los rescatistas tienen una explicación más clara. Los amigos describen al hombre de 64 años, residente en Calgary, como un entusiasta de la montaña que había escalado en numerosas ocasiones diferentes cumbres, algunas más difíciles que Cascade. Por eso fue sorprendente que no pudiera completar la ruta. Sin embargo, en esta situación sigue habiendo un elemento de imprevisibilidad. Cualquier error en una excursión en solitario puede ser fatal. Además, algunos señalan que la edad ya podía estar afectando a su condición física. Es posible que subestimara el riesgo. Tras una investigación oficial que duró aproximadamente una semana, se determinó que no había indicios de delito ni de la participación de terceros. Mientras tanto, los detalles relacionados con la causa inmediata de la muerte, caída, hipotermia o algo parecido a un ataque al corazón, siguen siendo un misterio. A veces, las montañas se llevan a personas sin dejar explicaciones evidentes, señaló uno de los guardabosques al comentar el episodio. Y aunque para la policía se trata simplemente del cierre de un caso con el estatus de muerte accidental, para los observadores familiarizados con la historia de Missing 411, aquí se repite una vez más el clásico argumento. Una persona desaparece en un breve lapso de tiempo. Su coche aparece aparcado en un lugar inesperado y su cuerpo es encontrado en la ladera de una montaña sin signos evidentes de lucha o lesiones. Todo parece un accidente natural, pero deja tras de sí preguntas que nadie podrá responder. La familia del hombre no concedió entrevistas detalladas, solo agradeció brevemente a los rescatistas por su rápida localización. Destacaron que el fallecido siempre había amado las montañas y se había esforzado por llevar una vida activa. Al final, el incidente se tomó como una advertencia para otros amantes de las excursiones en solitario. Respeta las montañas y no sobreestimes tus fuerzas. Los lugareños siguieron recordando este caso durante algún tiempo, tratando de entender si se trató de un error en la ruta, un repentino malestar o una triste combinación de varios factores. En definitiva, el caso de la muerte de un turista de 64 años en el Monte Cascade en agosto de 2023 es un ejemplo clásico de tragedia en un parque natural que la policía no considera criminal, pero que, al mismo tiempo, da lugar a muchas especulaciones. Sin embargo,
El hecho de que el viajero desapareciera en cuestión de horas y solo fuera encontrado desde el aire despierta involuntariamente la sensación de que, a veces, las personas que se adentran en las montañas pueden verse envueltas en situaciones que nunca se aclaran del todo. En agosto de 1986 se produjo una de las desapariciones más misteriosas en la zona del lago Moraine, situado en las pintorescas estribaciones de las montañas rocosas de Canadá. Jessica Reynolds, de 19 años, parecía completamente feliz ese día. El verano canadiense era suave, el sol calentaba suavemente el aire y sus padres le propusieron hacer un pequeño picnic a orillas de un arroyo de montaña, cerca de un aparcamiento para turistas. Jessica era una chica abierta, simpática y amante de la naturaleza. Muchos de sus conocidos decían que le encantaba pasear al aire libre, que a menudo hacía bocetos en su cuaderno y que planeaba estudiar en una escuela de arte. Aquel día de agosto no había señales de que algo malo fuera a pasar. La familia conocía bien el camino al lago Moraine. Llegaron allí en su coche por la mañana, aparcaron en un aparcamiento especial y se dirigieron al arroyo, a unos cientos de metros de la orilla del lago. Los padres quisieron recoger algunas bayas de montaña, pero Jessica solo sonrió y dijo que se sentaría junto al agua a refrescarse mientras ellos terminaban. Según recordaron más tarde el padre y la madre, se alejaron literalmente unos metros, evidentemente hacia los arbustos, donde las bayas crecen más densas. La joven permaneció a la vista y sus padres la oían tararear algo o golpear con fuerza piedras contra una roca, divirtiéndose en la orilla del agua. El tiempo pasaba lentamente, el calor del verano se suavizaba con la brisa de la montaña. Cuando los padres recogieron varios puñados de bayas, el padre gritó que volvieran con su hija, pero no hubo respuesta. Solo se oía el murmullo del arroyo que fluía sobre las piedras lisas. Intrigados por el silencio, regresaron al lugar donde habían dejado a Jessica, y de repente sintieron un frío interior. Era como si su hija se hubiera evaporado. No había rastros de lucha, ni gritos, ni siquiera se veía que hubiera entrado en el agua. La mochila y la chaqueta estaban en el montículo de piedras, pero Jessica no estaba por ninguna parte. Lo primero que pensaron los padres fue que Jessica se había alejado para hacer sus necesidades o que había decidido ayudar a buscar bayas, pero los gritos, las repetidas búsquedas entre los arbustos cercanos y el rastreo del arroyo no dieron ningún resultado. En pocos minutos, la madre y el padre comenzaron a sentir pánico. Les parecía imposible que una chica de 19 años se hubiera esfumado así, cuando ellos estaban a solo 10 metros. Pero, por desgracia, la realidad demostraba lo contrario. Jessica había desaparecido. Los padres recorrieron frenéticamente cada metro alrededor del arroyo, llamándola por su nombre, con la esperanza de que hubiera caído al agua y pidiera ayuda, pero solo se oía el zumbido de los insectos y el ruido del bosque. Casi media hora después, la madre llegó corriendo hasta los turistas más cercanos en el sendero principal, suplicando ayuda, mientras el padre seguía buscando a Jessica. Comenzó una búsqueda espontánea. Varias personas, entre ellas un grupo de adolescentes, ayudaron a llamar al servicio de rescate desde la cabina telefónica más cercana, ya que en 1986 casi nadie tenía teléfono móvil, y mucho menos en las montañas. Al atardecer de ese mismo día, la operación de rescate entró en su fase activa. Los empleados del parque y los voluntarios establecieron un cuartel general junto al lago Moraine y pidieron a todos los turistas que informaran de cualquier detalle que observaran. Por la noche llegaron al lugar guías caninos con perros, recorrieron el bosque a lo largo del arroyo y comprobaron las posibilidades de que hubiera caído al agua. Sin embargo, los perros, tras olfatear la ropa de Jessica, siguieron con seguridad el rastro desde el lugar donde ella estaba sentada, pero literalmente, a pocos metros lo perdieron.
dieron vueltas sin saber hacia dónde seguir. Parecía como si la chica se hubiera desvanecido sin hacer ruido, sin dejar huellas adicionales en la tierra húmeda. La mañana trajo aún más voluntarios. La familia Reynolds pedía a gritos que la gente ayudara en la búsqueda. Al tercer día ya se habían reunido unas 100 personas, coordinadas por los guardabosques. Se delimitaron varias zonas para peinar, desde el arroyo hasta la orilla del lago Moray y en un radio de varios kilómetros. Mientras tanto, no había nuevas pistas, ni gritos, ni restos de ropa, ni ramas rotas que indicaran claramente la ruta de huida o secuestro. Si Jessica, por ejemplo, hubiera sido secuestrada por un villano desconocido, ¿cómo habría podido hacerlo de forma tan silenciosa y discreta? ¿Y por qué? Según sus padres, la joven no tenía enemigos ni conflictos personales. ¿Y un delincuente ocasional? En las montañas salvajes, la probabilidad es escasa. Los policías, interrogados por los periodistas, dijeron que no veían indicios evidentes de desaparición violenta, pero tampoco podían descartar la versión del secuestro. Cuando pasó una semana, la gente todavía tenía la esperanza de encontrarla con vida. Pensaban que tal vez se había perdido, pero estaba a solo unos metros de sus padres y seguramente no se habría alejado mucho. Además, no era una niña, sino una joven de 19 años que sabía a dónde iba. Se organizó una búsqueda aérea. Varios helicópteros sobrevolaron la zona. Pero el tiempo a veces jugaba en su contra. El sol brillaba y había buena visibilidad. Si alguien hubiera estado vagando por el bosque, lo habrían visto. Sin embargo, no se detectó ninguna señal característica. Para los rescatistas locales, el caso ya comenzaba a parecer extraño. No había indicios ni pistas evidentes. ¿Ni siquiera un accidente? ¿Se había caído al agua? Revisaron todo el arroyo y las orillas del lago, por si el cuerpo hubiera sido arrastrado, pero la corriente no era muy fuerte. El perro rastreador no mostró signos de presencia en el agua. Era como si una fuerza desconocida se la hubiera llevado en 1 o 2 minutos. Pasaron 2 semanas desde la desaparición de Jessica, y la búsqueda continuó, aunque a menor escala. Sus padres no se rindieron, publicaron anuncios y utilizaron los pocos medios de comunicación que había en aquella época para llamar la atención sobre la historia. Y ya cerca de la tercera semana, todo el equipo de rescate se alarmó cuando uno de los voluntarios, un chico de unos 30 años, pasando por una zona bastante apartada del bosque, se topó con una extraña señal. En la rama de un árbol, a la altura de una persona, colgaba un sombrero. Era un sombrero blanco ligero que, a juzgar por la foto, coincidía con el que Jessica llevaba el día de la excursión. No había nada más cerca, ni notas ni rastros. Solo el sombrero, como si alguien lo hubiera colgado con cuidado. El hecho de que se encontrara a 3 kilómetros del lugar de la desaparición desconcertó mucho a los rescatistas. La ruta entre el arroyo y el lugar del hallazgo no discurría por un sendero transitado, sino que atravesaba un terreno accidentado, donde rara vez pisaba un turista. ¿Cómo había llegado allí el sombrero? ¿Por qué Jessica lo había colgado con tanto cuidado en una rama sin dejar otros rastros? Los perros volvieron a registrar la zona alrededor del hallazgo. Tras captar brevemente el olor familiar del sombrero, corrieron nerviosamente por el bosque, pero no dieron ninguna pista clara. Los rescatistas se devanaban los sesos, esperando que tal vez fuera una señal de auxilio o que la joven hubiera logrado recorrer esos 3 kilómetros. Pero luego, ¿qué más? La policía barajó diferentes teorías, desde un accidente hasta algún tipo de bache emocional de Jessica, aunque no había indicios de que tuviera problemas. Su padre recordaba lo alegre que era y lo llena de planes para el futuro, que tenía una relación muy estrecha con sus padres y que no daba muestras de depresión. La búsqueda continuó durante una semana más, pero finalmente se estancó por falta de resultados. No se encontró ni el cuerpo ni a la chica viva. Desesperados, a finales de mes, la administración del parque y la policía
anunciaron la suspensión de la fase activa. Los padres se aferraron a cualquier posibilidad. Contrataron a un detective privado, colocaron anuncios en las zonas fronterizas, como si Jessica pudiera haber sido trasladada por alguien. Pero nada dio resultado. Desde entonces, la historia de Jessica Reynolds aparece a menudo en debates sobre desapariciones misteriosas. Lleva desaparecida varias décadas y su cuerpo aún no ha sido encontrado. John Taylor, de 31 años, desapareció el 6 de junio de 1997 en el lago Minnewanka, en el Parque Nacional Banff, dejando tras de sí una de las historias más misteriosas de esta región montañosa. Hasta hoy, muchos de los que han oído hablar del caso se preguntan, ¿cómo pudo suceder algo así en circunstancias aparentemente tan claras? Ese día, John había ido al lago con dos viejos amigos, Tom y Greg, para pescar y disfrutar de la naturaleza. Al principio, nada presagiaba nada malo. El tiempo era cálido y el viento suave. A John le gustaba sentarse junto al agua durante mucho tiempo. Le gustaba el proceso de pescar y alejarse del ruido de la ciudad. Como trabajaba en una oficina en Calgary, estas escapadas a las montañas eran un descanso poco habitual para él. Según el testimonio de sus amigos, ese día llegaron a la orilla del lago Minnewanka alrededor de las 9 de la mañana y eligieron una zona de guijarros en la orilla del bosque. No era un lugar muy popular entre los turistas, más conocido por los aficionados a la pesca, pero de vez en cuando solían acudir otros grupos. Hacia las 11, John, Tom y Greg ya habían lanzado los anzuelos y desplegado una pequeña silla de campaña. John era el pescador más entusiasta. Tenía aparejos profesionales, varios señuelos y cañas de diferentes longitudes. Los peces podían estar en las profundidades, pero los chicos comentaban que el agua estaba tranquila, como en verano, y que el sol se abría paso a través de las ligeras nubes. Sin embargo, hacia el mediodía, el tiempo empezó a cambiar. Nubes más oscuras comenzaron a acumularse sobre los picos de las montañas y el viento cálido se volvió fresco. Tom recordó que John comentó: «Parece que va a haber una tormenta ligera, pero quizá pase de largo». En las montañas suele ocurrir así. Un sol radiante da paso de repente a una tormenta violenta que desaparece en media hora, dejando un cielo despejado. Acostumbrados a estos caprichos del clima, los amigos no le dieron mucha importancia. Hacia las 12:30 comenzaron las primeras ráfagas de viento. Tom y Greg se miraron. ¿Recogemos las cañas? Pero John dijo que quería seguir un poco más a lo largo de la orilla, donde, según los rumores, el agua era más profunda y, por lo tanto, había más posibilidades de pescar truchas grandes. Los amigos hicieron un gesto con la mano. Decidieron quedarse allí, y John se adelantó unos 300 metros por la orilla rocosa, o quizá un poco más, y luego volvería cuando se cansara. John cogió una caña, una pequeña mochila con cebos y se alejó hacia el noroeste, bordeando el lago. Minnewanka es un conocido lago que se adentra en las montañas. A veces parece engañosamente tranquilo, pero puede tener fondos escarpados y corrientes frías. Los amigos vieron a John alejarse, desapareciendo poco a poco tras un pequeño saliente de la orilla. Todo parecía estar bien hasta que, aproximadamente media hora después, llegó la tormenta. En cuestión de minutos, las nubes se densificaron, comenzó a llover con fuerza y a soplar un viento huracanado, y 2 o 3 truenos retumbaron sobre el agua. Sin embargo, la tormenta no duró mucho, tal vez media hora como mucho, y luego el cielo comenzó a despejarse. Tom y Greg se metieron en el coche para no mojarse, y esperaban que John hiciera lo mismo, encontrar refugio en la lenza o volver con ellos. Pero cuando la tormenta amainó y los chicos salieron de nuevo a inspeccionar la costa, John no apareció por ninguna parte. Al principio Tom gritó: «¡John! ¿Qué tal la pesca?». No hubo respuesta,
Los amigos se preocuparon un poco, pero decidieron que quizá había dado la vuelta a la costa para no volver o había buscado refugio de la lluvia en el bosque. Esperaron unos 15 minutos, recorrieron la orilla en la dirección en la que se había ido y buscaron huellas en la grava mojada. Pero pronto se dieron cuenta de que la tormenta había borrado todas las huellas posibles. Para entonces, la lluvia ya había cesado, el sol volvía a asomar entre las nubes, y el lago parecía tranquilo y azul, pero los amigos estaban preocupados. John no se habría ido así sin avisar. Greg insistía en que siempre avisaba si quería cambiar de lugar o si había cambiado de opinión sobre la pesca. Después de esperar media hora, Tom y Greg comenzaron una búsqueda exhaustiva. Entraron en el bosque, llamaron a John, recorrieron unos 200 metros por la orilla, pero no encontraron nada. Ni un ruido, ni una huella. Solo quedaba un tramo vacío de la orilla del lago y las gotas que caían silenciosamente de los árboles. El coche de John, por supuesto, estaba en su sitio, el coche que compartían, lo que significaba que no se había ido a ningún sitio. Al atardecer, se dieron cuenta de que era algo serio. Llamaron a los guardabosques, que llegaron rápidamente con un pequeño equipo para iniciar una búsqueda superficial. Minnewanka se encuentra en un lugar bastante accesible. Hay lugares turísticos cerca y la ciudad de Banff está a 17-18 kilómetros al suroeste. En teoría, el desaparecido podría haber llegado a la ciudad si hubiera decidido interrumpir la pesca por su cuenta. Pero sin avisar a sus amigos, no era propio de él. Cuando se enteraron, sus familiares dieron la voz de alarma, ya que John no tenía ningún motivo para desaparecer de repente. La policía y los guardabosques pusieron en marcha una operación de búsqueda a mayor escala. Registraron la costa, el bosque a lo largo del camino y preguntaron a otros pescadores. Nadie vio a nadie caer al agua ni huir. Un cinólogo con un perro recorrió el borde del bosque, siguiendo el rastro del desaparecido, pero la lluvia había borrado los olores y el perro perdió el rastro a los pocos metros. Esa misma noche se unieron voluntarios que peinaron las aguas costeras en botes, por si acaso. Pasó la noche y la esperanza de que John saliera por su propio pie por la mañana se desvaneció. Por la mañana, un helicóptero sobrevoló la zona para ver si se veía la silueta de un hombre agitando la mano o rastros evidentes de una hoguera. Pero no encontraron nada. Al segundo día de la búsqueda, se incorporó un equipo profesional. Inspeccionaron los acantilados cercanos a la costa, donde se podía caer y quedar atrapado, y los buzos registraron parcialmente el fondo en las zonas poco profundas. Durante 2 días no hubo resultados. Era como si John hubiera desaparecido sin dejar rastro. La madre de John, al enterarse, se dirigió a Banff con la esperanza de ayudar o al menos apoyar a los participantes en la operación. Ya en el 4.º día, cuando todos empezaban a sentir desesperanza, uno de los grupos de búsqueda con un helicóptero vio una mancha brillante en un saliente de la roca que se elevaba sobre el lago Minnewanka. El saliente se encontraba a gran altura, varios cientos de metros por encima del nivel del agua, y era un lugar tan inaccesible que ni siquiera los alpinistas experimentados solían aventurarse allí. Al mirar con los prismáticos, el piloto distinguió el color de la ropa, que parecía una chaqueta. Inmediatamente se llamó a los rescatadores terrestres, especialistas en escalada, que comenzaron a ascender con mucha precaución por el saliente. Cuando alcanzaron la altura necesaria, vieron el cuerpo de un hombre que yacía prácticamente en un bolsillo de la plataforma rocosa. Según la descripción, sin duda pertenecía a John Taylor. La ropa coincidía y sus familiares lo identificaron. Para los rescatistas, lo más importante era saber cómo había llegado allí. Después de todo, el ascenso que realizaron los alpinistas profesionales requirió cuerdas, mosquetones y fijaciones especiales. Es poco probable que John, de 31 años, que no era escalador, pudiera superar por sí solo una pared tan escarpada. El lugar parecía un nido de águilas.
Por un lado, un precipicio, por el otro, un saliente rocoso y una pequeña grieta con piedras. Lo segundo que sorprendió a los rescatistas fue que no estaba claro qué había causado la muerte. A simple vista, el cuerpo no presentaba signos evidentes de haber sufrido un fuerte impacto contra las rocas, aunque es comprensible que no todas las huellas sean visibles después de varios días expuestas al sol y al viento. Sin embargo, las fracturas graves, típicas de una caída desde gran altura, suelen ser evidentes. El examen forense posterior no reveló ninguna lesión ósea evidente. Por supuesto, podría haber habido alguna hemorragia interna o un paro cardíaco, pero sin una autopsia es difícil saberlo, y el cadáver ya había comenzado a descomponerse al sol. No obstante, la policía informó de que no se había encontrado nada sospechoso, y no se observaron oficialmente signos de agresión. De ahí la formulación: la causa de la muerte no se ha determinado, pero no hay indicios de delito. A los familiares se les dijo que, posiblemente, se había resbalado al intentar trepar a algún sitio. Pero esto suscitó muchas preguntas. ¿Por qué John intentó subir a un saliente tan escarpado, y además solo, sin tener conocimientos de alpinismo ni equipo? En declaraciones a la prensa, sus amigos se mostraron indignados. Es simplemente imposible. En primer lugar, John no se habría subido a la roca sin un arnés de seguridad. En segundo lugar, incluso si la tormenta le hubiera obligado a buscar refugio, ¿cómo podría haber superado una pared escarpada de 50-70 metros? No era un hombre extremista, aunque le gustaba el senderismo. ¿Y cómo se explica entonces la ausencia de huellas de caída? Corrieron rumores de que tal vez se había vuelto loco por el impacto de un rayo o había sufrido un shock, pero tampoco hay pruebas claras de ello. Un rayo podría haber influido, pero normalmente deja quemaduras características, y aquí no se observó nada parecido. La policía se encogió de hombros. No tenía motivos para continuar con una investigación en profundidad. Todo apuntaba a un accidente, solo que incomprensible para la lógica. Los escépticos dicen que lo más probable es que Taylor, presa del pánico al huir de la tormenta, decidiera buscar un lugar más alto o cayera accidentalmente en una pendiente peligrosa, se deslizara y se enganchara de alguna manera. Pero el hecho de que el cuerpo yacía en una superficie plana sin signos visibles de caída deja margen para las conjeturas. Los familiares de John quedaron conmocionados y abatidos. Pasaron muchos años reflexionando sobre lo que pudo haber sucedido. «Al menos encontramos el cuerpo y lo enterramos», dijo su madre, «pero todavía no entendemos qué le pasó a nuestro hijo en ese momento de tormenta». Los rescatistas recordaban este incidente como uno de los más inexplicables de su carrera. Normalmente se puede seguir la lógica. Resbaló en el borde, cayó al lago, se zambulló para pescar, fue arrastrado por la corriente. Pero aquí el panorama es extraño. Hay una distancia considerable en vertical desde la orilla del lago hasta ese saliente, y no hay un camino fácil. ¿Cómo llegó allí en tan poco tiempo? Está claro que nadie vio a John caminar, porque la tormenta obligó a la gente a refugiarse. Pero en media hora o una hora se sube allí, y sin equipo. ¿Para qué? ¿Y por qué su cuerpo no parecía haber sufrido una fuerte caída? Esta historia generó una ola de rumores en los alrededores de Banff. Algunos hablaban de un estado alucinatorio repentino causado por un rayo o una descarga electromagnética, diciendo que el hombre fue inconscientemente a un lugar al que no habría ido en su sano juicio. Otros barajaban teorías sobre bromas pesadas, como que alguien lo había llevado allí y lo había abandonado. Pero no se encontraron rastros de arrastre ni de lucha. La policía cerró el caso, indicando en el informe que la muerte no tenía carácter criminal y que la causa era desconocida. Así quedó registrado oficialmente, posiblemente un accidente en condiciones adversas.
Estas 3 historias son solo una pequeña parte de lo que esconde el Parque Nacional Banff. Las desapariciones de Jessica Reynolds y John Taylor y la trágica muerte de un turista experimentado en el Monte Cascade muestran lo delgada que es la línea entre un paseo normal y una tragedia inexplicable. A pesar de todos los esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate, la policía y los expertos no pudieron encontrar respuestas claras a las preguntas principales. ¿Qué les pasó exactamente a estas personas y por qué les pasó precisamente a ellas? ¿Creéis que estos casos fueron solo accidentes desafortunados o pensáis que hay algo más detrás? Escribid vuestra opinión en los comentarios. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal para no perderos más historias misteriosas e investigaciones inusuales. No olviden hacer clic en la campana para ser los primeros en enterarse de la publicación de nuevos vídeos. Cuídense y tengan cuidado, porque la naturaleza siempre guarda secretos que no se apresura a revelar.